E nele programa de hoje, eu tenho madre e hija. Eu tenho a senhora Maria e sua hija Mireja. Senhora Maria, como levar? Bem? Bien, pastor. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Yo tuve 10 años de sufrimiento, mas mi sufrimiento empezó muchos años atrás, desde niña. Yo era una pequeña que llegó a formar una familia de unos padres alcohólicos. Ellos tomaban demasiado. Mi mamá trabajaba de sirvienta, a mí me dejaba encargada en las casas. Por ese motivo fue mi mayor sufrimiento de pequeña, porque pues no tenía yo la atención adecuada que tenía que tener. Sí me daban dinero y me tenían en una escuela de paga, pero no era suficiente, pastor, porque yo necesitaba cariño, necesitaba quien me oyera y me comprendiera. Entonces, cuando mi mamá me empezó a dejar con las vecinas o los vecinos, yo recuerdo muy bien que tenía 5 años y fui violada a los 5 años. De ahí, pues yo no podía decir nada porque yo era demasiado tímida, demasiado ignorante, se podría decir, que yo tenía miedo hasta de decirle a mi mamá, porque era de esas personas muy estrictas, muy, sí, exageradamente estrictas del tiempo de antes. Entonces, pues me quedaba yo callada con mi dolor. Yo seguí haciendo mi vida, fui una estudiante, empecé pues a tener logros en mi vida como estudiante, acabé una carrera, pero pues también fracasé en mi primera relación. Se me hizo fácil, obispo, tener una pareja cuando yo tenía 15 años y esa pareja tenía 30 años. Entonces ahí yo no medía las consecuencias, yo hacía las cosas sin pensar. Entonces, pues realmente sí, seguí con mi vida. De ahí tuve un hijo, después volví a tener otro matrimonio. De ahí nació mi otro hijo y tampoco funcionó ese matrimonio, se vino mal. Después conocí a mi esposo, actualmente con el que vivo, gracias a Dios, y pues también fue un sufrimiento. Fue un calvario para mí porque de ahí empezó él a tomar, empezó a ser una persona agresiva, a andar armada, me pegaba, me maltrataba. Nacieron mis 2 hijos, que fue Mireya y fue mi hijo Raúl. Y pues fue un calvario, obispo, fue un calvario porque pues yo ya traía una vida arrastrando atrás y mi pareja, pues cuando él supo todo de mí, él como que empezó a avergonzarse, empezó a humillarme, empezó a atacarme, aparte de que él era muy agresivo y una persona muy cerrada. Empezó a pegarme, a maltratarme, a tomar. Yo recuerdo en una ocasión que mi mamá vivía y estaba en silla de ruedas y él aventaba las botellas de vino, lo que encontraba, y le caían a mi mamá en las piernas. Entonces, pues era sufrimiento tras sufrimiento con él. Yo tenía que aparentar ante como se dice, la sociedad, tenía que aparentar que yo era una mujer casada, que yo vivía feliz con mis hijos, que yo tenía que soportar esa vida porque yo la había buscado, ¿no? Mi mamá era 100% católica y ella me decía que yo tenía que seguir así, sufriendo golpe tras golpe y que yo tenía que seguir luchando. Entonces, pues sí, seguí así, pero... Perdão, era um matrimônio marcado por la agressividade, sí, por los vícios, sí. que mais? Pues por maltrato físico, psicológico. Me puso el cuchillo en el cuello, me pateaba. Era muy, muy mal todo eso para mí. Entonces, pues llegó el momento en que mi mamá falleció y yo agarré el camino malo, agarré el camino de la desesperación, agarré el camino del alcoholismo
sin mirar las consecuencias que tenía que acarrear yo con mis hijos. A mí ya no me importaba nada. Yo era una persona pues muy mal, me sentía insignificante, me sentía despreciada, me sentía humillada, deprimida. Sentía que yo no valía nada. Entonces yo me dediqué a tomar. Y trabajaba, sí trabajaba, pero a veces me iba a trabajar. A veces me iba a tomar con mis amigas. No me importaba si mis hijos comían o no comían. No me importaba si el mayor estaba bien, si el que seguía estaba bien. A mí ya no me importaba nada, obispo. Yo me hundí en el alcohol y yo quería vengarme de todo lo que me había hecho mi esposo. Quería vengarme para que él sintiera lo mismo que yo sentía que él lo sintiera. Hubo infidelidades, hubo una infidelidad muy fuerte, al grado de que hubo demandas. Mi esposo tuvo que ir, ahora sí que detenido. Yo lo metí a la cárcel. Incluso yo recuerdo, obispo, que un vecino me dijo que no lo hiciera. Que no lo hiciera porque, pues realmente, sea como sea, era mi esposo, ¿no? Pero pues yo no medía mis actos. Yo quería una venganza y yo lo que quería era vengarme de él. Entonces, pues sí, de ahí fue una situación que después yo seguí trabajando, pero cuando hubo algo en mí que me decía que mi hija no estaba bien, que mi hija Mireya, algo andaba mal con ella. Entonces yo en esa ocasión pedí permiso, fui a la escuela y me dijeron que ella tenía, pues durante todo un año no iba a la escuela, iba cuando quería, entraba cuando quería. Y yo dije, pues entonces, ¿cómo fue que yo no me pude dar cuenta? Porque para mí yo siempre fui un temor para ellos. Yo llegaba y les pegaba, les decía, no, aquí se hacen las cosas como yo digo y se hacen las cosas como yo quiero. Y ustedes no tienen ningún derecho de decirme nada si yo llego tarde, si llego en la madrugada, si llego tomada, a ustedes no les interesa, ¿sí? Entonces en ellos yo metí temor, metí odio, rencor. Ellos agarraron rencor hacia mí, agarraron odio al momento de que ellos también empezaron a hacer su vida a su manera. Aham. Mireja, ¿qué pasaba contigo? Bueno, yo, obispo, lo que pasa era que yo me empezaba a juntar con malas amistades en la escuela. Entonces, a causa de eso, pues yo ya no entraba a la escuela y empecé a agarrar vicios como marihuana, alcohol, LSD y cocaína. Entonces, Perdão, com quantos anos? con 15 años. 15 anos. Vícios de quê? De marihuana, alcohol, LSD y cocaína. Aham. Y a causa de eso, pues de ahí me fui metiendo más. Ahora sí que mi refugio por la falta de atención en mi casa, por ver cómo estaba mi familia mal y que no me prestaban atención, fue como que eso fue a orillarme a que yo me refugiara en los vicios. Entonces yo me empecé a refugiar ahí con las malas amistades y en los vicios, y después de eso también yo no me sentía bien, yo me sentía muy triste, muy sola, depresiva, ¿no? Entonces empecé a practicar también lo que es el cutting. Y de ahí seguía en lo mismo, y después pues empecé a meterme con una persona en mi vida sentimental, en una situación amorosa, y a causa de eso yo decidí, por causa de la vida sentimental que había pasado, del problema que había pasado en ese tiempo, mi mamá se había dado cuenta de todo lo que había hecho, y entonces me empezó, ahora sí que me pegó y me dijo muchas cosas feas, y fue donde pues yo ahora sí que decidí quitarme la vida. Intenté 2 veces suicidarme. 2 vezes.
La primeira como foi? La primera fue a causa de cortarme las venas y la segunda fue por pastillas, Aham. tomando pastillas. E a relação de las dos era mala. Sí, muy mala, porque era de que ella me decía de cosas y yo le decía y ella me volvía a decir y yo le decía más, al punto de decirle groserías y de decirle cosas feas, al punto de que nos mandaban al psicólogo a las dos, salíamos del psicólogo y salíamos peleando. Aham. E a relação com seu hijo era buena? No, pastor. ¿No? No, en ese tiempo yo busqué se le dice aquí un náhuatl, un nahual, que es una especie de brujería. Yo fui a ver para que nosotros estuviéramos mejor, incluso nosotros creíamos en la muerte. Sí, porque yo incluso compré, como yo ya veía que mis hijos estaban muy mal, yo empecé a comprar las cadenas de la muerte y le puse una a mi hijo y otra a mi hija. Pero pues no, creo, sí, estoy segura que eso fue lo que nos estaba hundiendo más, porque pues mi hijo se volvió agresivo y cuando yo supe que ella estaba en las drogas, yo me enteré que también mi hijo ya estaba en las drogas, que mi hijo era destartalaba carros, ya había caído en la cárcel, que él pues había salido porque gracias a que un amigo de él supuestamente era hijo de un político. Entonces por eso él mismo pudo salir porque no le convenía al político que estuviera mi hijo ahí, ¿no? Entonces salió mi hijo. Yo cuando lo vi, él ya ponía su manzana, ponía tantas cosas en el altar que según para la muerte, y pues era una relación horrible con él porque él a mí ya no me respetaba. Él a mí incluso se me fue encima, me pegó, me agredió. Ajá. Entonces fue cuando yo dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué si yo hago todo esto? ¿Por qué? ¿No? Entonces, después mi hijo, el más pequeño, él sufría de muchas enfermedades. Él decía que se le subía el muerto, que él cuando tenía la misma recámara compartida con su hermano, él llegaba y decía que él veía cómo esa presencia que tenían ahí del altar, él veía cómo ella se le iba encima, se le subía encima. Usted vivia um inferno com seu marido, outro inferno com sua hija, Sí, e um inferno mais com seu hijo. con mi hijo. De bueno que tinha? Nada, Nada. pastor. La salud, como era sua salud? Mi salud era depresiva. Era una persona muy depresiva. Tenía yo lo que es la enfermedad de la diabetes. Yo llegué con diabetes, con azúcar alta, con dolor de piernas, no podía caminar, mis rodillas totalmente me dolían demasiado, no podía caminar. Llegué también con una enfermedad, es como un virus que le dan en la garganta, que se llama tiroides. Eso produce que uno engorde todo esto, que uno se deforme de la cara, tanto de la cara, de esto de aquí del cuello y los brazos. O sea, yo estaba demasiado inflamada, entonces pues era muy depresiva. Depresiva, tomaba muchas pastillas demasiado del diario, tomaba pastillas, analgésicos, aspirina, diclofenaco, jaqueca, dolor de cabeza. Llegué muy mal de salud. Problemas econômicos? También no teníamos para comer, íbamos a perder nuestra casa que tenemos. Incluso ya no teníamos luz, no teníamos agua, nos habían quitado todo, obispo, todo. Estábamos en la miseria. Era de verdade uma vida marcada Sí. por el sofrimento. Matrimônio desalciado, Sí, porque vícios, agressividade, agressividade verbal e física. en física. E como se fora pouco, infidelidades. Ou seja,
o matrimônio desahuciado, Sí, a saúde mal, a família pior sí, e a parte problemas econômicos. sí, obispo. Incluso yo, fue algo que nada más yo lo sentía, porque mi esposo, pues él decía que pues que a él ya le valía todo. Y nosotros íbamos a perder pues la casa, íbamos a perder el lugar donde vivimos. Entonces, pues sí, era una vida muy, muy mal. Incluso los vecinos también, los vecinos nos agredían por lo mismo de que mis hijos estaban metidos en las drogas, ya nos señalaban, nos decían, ahí va el ratero, ahí va pues sí, palabras ofensivas, muy groseras. Senhora, como que usted parou de sofrer? Pues yo paré de sufrir, obispo, cuando una amiga mía de años llegó a visitarme con su pareja. El señor Jorge, él nos ayudó demasiado. Él dijo, yo los voy a llevar a un lugar donde yo conozco muchos testimonios, donde yo he visto testimonios que mucha gente ha salido adelante. Entonces, pues yo le dije sí, pero qué curiosidad, obispo, porque nosotros ya veíamos ese programa. Desde mucho antes, yo veía ese programa, cómo ponían el vaso con agua. Y mi esposo incluso me decía, mira, vamos a poner un vaso con agua. Y nos vamos a tomar el vaso con agua. O sea que Dios ya nos estaba llamando desde mucho antes de que nos pasara todo esto. Desde quando? Desde que mi hija tenía como 5 años, 6 años de edad. Usted está falando que usted veía ele programa mais ou menos por 5 anos? Sí. 5 anos? A la edad de 5 años mi hija... Ou mais? 5? Más, porque nosotros salíamos temprano a trabajar. Yo era la que salía primero a trabajar y después mi esposo. Entonces prendíamos la tele para ver las noticias, pero pasaba el programa. Pero nunca hicimos por... Pero para que quede bem aclarado, por quanto tempo, mais ou menos, você quedou vendo ele programa? Mais ou menos? Más o menos como unos, ¿qué serán? Unos 8 años. 8 anos. 8 años. Vendo ele programa, Viendo el programa. participando dele vaso com água, El vaso con agua. pero não venia. No. Por que não? Pues porque cuando ve uno no cree tan fácilmente, obispo. Uno está cegado. Pero usted não creía em los brujos? Sí. En eso sí se va uno más rápido, ¿no? En Ajá. creer en lo malo. Es más fácil irse por la salida fácil y no contemplar lo que Dios tiene para uno, ¿no? Que em la realidade, se uno para pensar, não é a salida mais fácil buscar a los brujos, sino buscar a Deus. Incluso, há pessoas que dizem assim, Deus não mira para minha vida. Eu estou chorando, eu estou sofrendo, minha vida é mala, minha vida não tem qualidade. E Deus, onde está? Pero esta mesma pessoa que reclama de Deus, que reclama que Deus não ha hecho nada, ella busca a todos os caminhos, menos a Deus. Se uno não busca a Deus, não pode reclamar que Ele não ha hecho nada. Jesus dijo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nadie viene ao Padre sido por mim. Pense um pouquinho no mais. Só pensar um pouquinho. Jesus dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie
viene al Padre sino por mim. Sabe o que isto quer dizer? Que o único caminho para que uno logre chegar hasta Deus é o Senhor Jesus. Ele é o caminho. La fé 100% en Ele, solo en Ele, é o caminho para que uno chegue a Deus. Agora, mientras uno não logra ter toda sua fé, aunque pequena, solo en este caminho, uno não pode reclamar que não ha passado nada. Você participava da programação, tomava a água, Sí. pero não buscava a No Deus. buscaba. Por- Sim, Perdón, porque no sabíamos cómo buscarlo. não conhecia. No conocíamos el verdadero Dios vivo. Aham. Teníamos creencias, pero no teníamos... Aí está a importância da igreja. A igreja não cambia a vida de nadie. Atenção, a igreja não cambia a vida de nadie. A igreja não dá fé para nadie, porque a fé já se encontra dentro sujo. A fé já se encontra adentro de uno, pero em la igreja ensinamos como usar a fé de acordo com a palavra de Deus. Porque se a fé é um pedacito de Deus que há adentro de cada um de nós outros, então este pedacito de Deus deve ser usado não de acordo à opinião de los demais, não de acordo às enseñanças ou tradições de los demais, sino de acordo à palavra de Deus, de acordo àquele que la puso adentro de nós outros. Quedou claro? Sí, Está claro, não? sí, obispo. Bueno, hasta que usted já não soportou mais e vino. Sí. Gracias a Dios, esta persona nos trajo. Yo me acuerdo, obispo, que yo llegué un 14 de febrero y nunca se me va a olvidar, del 2014. Estaba una alfombra roja, estaba la terapia del amor. Cuando yo llegué, obispo, nunca se me va a olvidar. Yo sentí un calor muy fuerte en todo mi cuerpo. Yo sentí las ganas inmediatamente de volver a luchar. Yo sentí las ganas de volver a ser una mujer emprendedora, a luchar por mis hijos y sobre todo a saber amar otra vez, porque yo ya había perdido todo eso en mí. Pero cuando yo llegué al Centro de Ayuda Universal, para mí fue una puerta, como una luz que se me abrió en mi camino y empezó a fluir todo. Yo empecé a ir los viernes para mi liberación y los domingos nunca faltaba. Llegamos mi esposo y yo y mi hija y mi hijo el más pequeño. Conforme fueron viendo mis hijos nuestro cambio, llegaron toda la familia. Y aquí estamos, obispo, al servicio de Dios. Y somos muy felices, no pasamos hambre como antes, tenemos trabajos estables todos. Mi hijo sufría de urticarias. Perdão, hablando de la vida econômica, não perderam a casa? No, Não. no. Aham. Pagaram as deudas? Pagamos todas las deudas, debíamos 100,000 pesos de puras drogas y ahorita no debemos nada. Usted estava hablando de su hijo. Sí, mi hijo sufría de urticarias, el más pequeño, el que padecía de insomnio y no podía dormir porque sentía que se le subía el muerto. Él ya no padece nada,
Su intestino era muy perezoso, no digería bien los alimentos, tardaba mucho y por eso mismo lo querían operar cada rato. Y no, ahorita él está sano, está bien, no le duele nada. Yo lo veo muy bien a mi hijo, gracias a Dios. Las enfermedades desapareceram? Las enfermedades desaparecieron. Yo ya no tomo pastillas, analgésicos, ni para dormir, ni para nada de eso, ni depresiones. Mis piernas funcionan muy bien. Yo trabajo, me voy a trabajar todos los días. Hemos logrado muchas cosas en el trabajo. Usted tuvo diabetes? Sí, tuve diabetes. Ahorita no tengo nada, obispo. Sanada. Sanada. Yo como de todo, porque antes me decían que no podía comer nada de tortilla. Yo como de todo. Aparte, antes, não tinha nem sequer condições de comprar. Tampoco, teníamos las condiciones. Mireja, como estás hoy? Pues yo ahora soy una persona totalmente libre de los vicios, de la depresión, del cutting, de todo lo que yo sufría. Ahora soy totalmente una persona transformada por Dios. Soy una persona totalmente libre y feliz porque Dios está conmigo. El matrimonio hoy. Obispo, el matrimonio es algo como si estuviera de luna de miel. Yo apenas renové mis votos, me volví a casar con mi esposo hace poco y somos muy felices, somos como novios porque él me trata perfectamente, de maravilla. Él es un esposo amoroso conmigo, es muy cariñoso, es una persona que se preocupa tanto por sus hijos, por su familia. Para mí es un hombre de Dios. Los vicios terminaron. Nadie toma, obispo, nadie fuma, nadie consume nada de bebidas, nada de vicios en la casa, nadie. Pararam de sofrer. Sí, obispo. Vida nueva. Vida nueva. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Gracias, Tá obispo. bem? Gracias.